Nuestra conversación de hoy es una interesantísima reflexión con un carácter de mucha profundidad que nos va a dar una fotografía de quiénes somos como sociedad y en dónde estamos parados. Si a ustedes les preocupan los niveles de inseguridad que hay en nuestro país, si ustedes se sienten atemorizados, amedrentados, si ustedes piensan que qué mal están las cosas, quizás valga la pena que en este momento volteen hacia lo que vamos a platicar con ustedes el día de hoy. El invitado hoy es Eduardo Valiente Hernández. Acabas de terminar una maestría, ¿verdad? Así es, una maestría en Administración de Negocios con una especialidad en Administración de Proyectos. Llama la atención, bueno, un policía, ¿por qué ocupa eso? Más adelante te podré explicar por qué es importante haber adquirido estos conocimientos. Déjenme presentarles a nuestro invitado. Buenos días y bienvenido. Gracias, Eduardo. Mariano, un placer de veras estar aquí contigo. ¿En qué parte de Veracruz naciste, Eduardo? En Poza Rica, Veracruz. Ah, no me digas. Así es. Hombre, pues estamos a nada del Zacahuil. Así es, así ¿Sabes es. que yo nací en Tuxpan? Ah, mira. Ahí nomás donde venimos a dar. Ahí íbamos mucho a la playa. Bueno, Eduardo Valiente es el comisionado estatal de Seguridad Ciudadana en el Estado de México. Hoy está invitado en calidad de experto en temas de seguridad. Hacerte cargo, hacerte responsable de la seguridad de un Estado son palabras mayores. Pero no solamente su experiencia pasa por haber estado al frente de la seguridad del Estado de México, sino que también ha sido quien ha encabezado la coordinación estatal de la Policía Federal de Nuevo León, o sea, piensen en los estados, lo calientitos que han estado esos estados, en Tamaulipas, Coahuila, en el Estado de México, y se lo pelean. O sea, se lo pelean porque un hombre que, por cierto, empezaste a trabajar en la Policía Federal de Caminos en la Ciudad de México en 1982. Así es. Y de allí desarrollaste ya una carrera policial importantísima. Finalmente, para 2010 ostentas el grado de comisionado de la Policía Federal. Comisario de la Policía Federal. Y tienes estudios en Derecho. Y ahora me explicabas lo de la maestría. Si quieres empezamos por ahí, Eduardo. Cómo no, yo te pediría de favor, me permitieras comentarte esto. Gracias por el adjetivo de experto en seguridad. Yo incluso siempre he criticado eso. Si es un experto que venga y que arregle este asunto, ¿no? Es muy complicado, soy un servidor, un convencido de que podemos hacer mucho en seguridad. Pero si eres un especialista, ¿no? O sea, igual tenemos conocimientos, desde luego. Diaria te implica ser un especialista. Así es, siento que luego se prostituye un poquito el tema de los grados, ¿no? De las asignaciones o adjetivos, el tema de experto, igual con muchas reservas, pero sí soy un servidor en temas de seguridad. Decirte, ¿por qué estudiar una maestría en Administración de Negocios, con una especialidad en Administración de Proyectos, cuando el tema es seguridad? Siempre he albergado la idea de que de una u otra manera el ente como tal, el Estado, funciona con números rojos en cuanto a lo que le queramos saber a la ciudadanía, y tiene que ver con el hecho de que planeamos muy bien pero no ejecutamos como debemos. A esto se debe la decisión de tomar parte en esta maestría en la UDLA, y bueno, recién la he concluido y me ha permitido desarrollar el conocimiento en una serie de herramientas metodológicas que hoy estoy más preparado para lograr objetivos y para conseguir metas. Por eso la importancia de la decisión. Muy bien. Bueno, pues desde esta especialidad desarrollada, digamos, por tantos años, has podido tomar muchísimas lecturas. Y a mí me parece muy importante empezar por algo fundamental. ¿Por qué vivimos estos niveles de inseguridad en nuestro país? Después te voy a preguntar cómo se mide la inseguridad en Tamaulipas o en Coahuila o en Veracruz o en el Estado de México. Sí. Son situaciones distintas, pero vamos al fondo del problema. Bien, cuando yo señalo cuáles son los factores, es más, esto es multifactorial, ¿qué nos tiene sumergidos en esta situación, en esta crisis, por decirlo de alguna manera? No solayo mi responsabilidad como servidor público de la seguridad, pero sí es correcto admitir que tenemos una crisis de valores, deficiencia de los mismos o inexistencia incluso. Mira, todo delincuente viene de un hogar integrado, tal vez con reglas muy laxas o inexistentes, o de un hogar desintegrado con consecuencias por todo sabido. Permíteme este paréntesis. Ese delincuente
por muy malo que sea, en algún momento de su vida fue un bebé. Y no nació delincuente. Así es. No había malicia, había inocencia. Y sin embargo, ese delincuente, si vamos a sacar la radiografía, fue creciendo en un ambiente que le llenó y le privó de ciertas cosas. Particularmente ahorita estamos hablando de un tema de valores y de ejemplos, ¿no? Así es, y como tú dijiste, que le privó un ambiente, un escenario que le privó de ciertas cosas. Al final también un delincuente es un resentido social, Mariano. Y yo traslado ese ejemplo de un resentimiento social que alberga un delincuente también con nuestros propios policías, porque resulta que tenemos policías apartados de los objetivos institucionales, pero derivado también de que son resentidos institucionales, porque no los proveemos de lo necesario para cumplir su trabajo. No estoy justificando que ello implique que tenga razón en hacer cosas inapropiadas o apartarse del objetivo institucional, pero es una realidad que no podemos soslayar. Por eso la importancia hoy día de trabajar en nuestros propios policías, en fortalecer sus condiciones para prestar un servicio, pero también fortalecerlos en un tema de valores. Yo no creo que el hecho de tener privaciones en tu casa o en tu familia sea una razón para la que una persona tenga que salirle a robar a otro, claro que o a matarlo, o que llegue el muchacho, como alguna vez me comentaste, a su casa, en una casa muy humilde en donde pues las cosas apenas iban saliendo, con un teléfono de 30,000 pesos en la mano y nadie le diga nada. Así es. O se salga en una motoneta y de repente lo veas con cierto tipo de ropa, Eduardo, que no corresponde a su realidad, y nadie le diga nada. Y el otro día me decía Eduardo, con mucha razón, y eso no es lo peor. Lo peor es cuando llegan con dinero y se lo dan a la abuelita. Tenga, abuelita, mire mire mamá, ahí le dejo. Y la señora toma el dinero y no diga nada. Ahí nos empezamos a podrir como sociedad. Definitivamente, entonces estamos hablando de una descomposición social. Quiero insistir en esto, no soslayo esa responsabilidad que nos toca a nosotros, pero evidentemente, y como constantemente lo ha señalado el doctor Erubiel Ávila Villegas, ni todos los policías, ni todas las armas, ni todas las patrullas, ni todos los operativos van a generar un cambio al 100% allá afuera, si no contamos con una sinergia muy importante, muy comprometida de la sociedad, Mariano. Pero entonces, ¿a dónde nos regresamos? Yo me imagino, a los hogares, mucho. A los hogares. Ahí nos tenemos que regresar. Cuando como padres les hablamos a nuestros hijos y les decimos que cómo pueden ser íntegros, cómo pueden ser honrados, una serie de valores, una serie de principios tan fundamentales como de la perseverancia, del trabajo duro, constante, del compromiso, el respeto a los demás. El respeto, fíjate, y tiene que ver con dignidad, el respeto a uno mismo. ¿Qué te hace digno o no en tu día a día con lo que haces? Pero ojo, el problema como padres es que ellos hacen lo que nosotros hacemos. Lo que ellos ven de nosotros es lo que hacen. Y empiezan a trazar una escala de valores a partir de lo que nosotros hacemos. Si lo hace mi padre, pues a lo mejor no es tan malo. Y partiendo de ahí se empieza a descomponer esto que hablábamos. Porque si tú ves que alguien hace en la calle que no está correcto y el muchacho lo imita, pero llega a la casa y entonces le ponen un límite, le ponen un alto y lo reprenden y le dicen que sí está bien y que no está bien, ahí la historia de ese muchacho y de muchas personas a su alrededor cambia. Pero si en la calle aprende cosas malas, llega a su casa y no solamente no lo reprimen, no lo sancionan, sino que además lo avalan cuando toman las cosas que él trae o el dinero, aun cuando los papás ahora y las mamás en muchos casos tengan que salirse a la calle a trabajar, a buscar el sustento, algún momento habrá para poder sentarse y platicar con los hijos y saber con quién se juntan. Yo sé que es complicado y algunos de los que pueden estar escuchando pueden decir, bueno, igual Eduardo, para ti es fácil porque tienes un horario, porque llegas todos los días, aunque sea tarde, pero llegas a tu casa, tienes la posibilidad de convivir. No todos lo tienen, me queda claro. Para unos es más fácil, para otros será más difícil. Pero al final tenemos que asumir una responsabilidad como padres, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Y en ese tenor, sí es nuestra responsabilidad formar hijos comprometidos, hijos con valores, límites. Tú hablaste de algo muy importante, límites. Esa parte que constantemente estamos perdiendo de la autoridad del padre. Se ha dicho constantemente que somos la primera generación que éramos regañados por nuestros padres, y ahora nos regañan nuestros hijos, caray. Se ha perdido esa autoridad como tal. Otra cosa que como sociedad nos deja mucho que
en qué pensar, es cuando, y te lo voy a decir viéndote a los ojos, me voy a poner igual de valiente que tú, pero salimos a la calle y nos encontramos con los policías, y muchos policías no están haciendo correctamente las cosas. Definitivamente es cierto. Aunque muchos sí. Pero de pronto, vamos a ponernos en esta situación. Te detiene un policía porque te pasaste un alto, porque rebasaste el límite de velocidad. Y lo primero que hace uno es ponerse bravo con el policía. Y muchas veces con tus hijos ahí. Así es. Viendo cómo le faltas el respeto a la autoridad. De tal manera que por un lado somos bien exigentes en el tipo de calidad de servicios que queremos tener como sociedad. Insisto, esta es una reflexión que nos permita vernos a nosotros como sociedad. Para eso invité a Eduardo. Pero damos lo contrario. Sí, mira, yo estoy cierto y estoy y comprendo el desánimo de la gente allá afuera, la falta de confianza hacia nuestros policías, porque también es algo que nos hemos ganado a pulso, me queda claro, Mariano. Cuando empezamos a hablar con nuestros compañeros de valores, cuando empezamos a decirles que sí hay otra forma distinta de hacer las cosas y que sí podemos lograr un cambio en todo un paradigma de cómo ven al policía, ellos lo celebran. El tema de acercarnos mucho a la cultura a través de la lectura en primera instancia, de las artes y demás, yo sé que de repente quisieran escuchar al comisionado cuándo se va a resolver esto, pero es forma parte de un plan integral en un momento dado, que no será a corto plazo, Mariano. En el mejor de los casos será mediano o largo plazo, que hay que ir en un momento dado trabajando todo el tiempo en esto. Hay salida. Definitivamente hay salida. Yo estoy convencido de que sí hay salida. Y si hablamos hoy día, partiendo de la responsabilidad que tengo, estoy 100% seguro que hay salida. Pero solos no podemos. Por la seguridad de todos los mexiquenses tenemos que ir juntos, cada quien cumpliendo con su responsabilidad. Mira, le exigimos a los compañeros policías que den a los ciudadanos un trato profesional, de calidad, con calidez, justo, considerado, pero nosotros no les damos ese trato a los policías. No justifico con ello que hagan cosas indebidas afuera. Pero tómate esa licencia, Eduardo. Habla ahorita por los policías. Déjame tratar de entender lo que pasa del otro lado. Bien. Ellos no reciben ese trato. Te voy a decir una cosa. Había un dicho que rezaba, que el gobierno o el pueblo tiene el gobierno que merece. Yo puedo decir, la ciudadanía, el Estado, tiene la policía que merece. Y no estoy poniendo en contra a nuestros policías sobre el propio Estado. Ciudadano. Al contrario, o el ciudadano, tenemos que entender porque es todo un fenómeno social. Cuando entendemos las cosas, nos es más fácil encontrar una solución. Por eso estamos inmersos en fortalecer una serie de cuestiones institucionales, pero paralelo a ello, no dejar de operar. Tenemos que seguir trabajando. Esto se trata de asegurar delincuentes. Yo no subestimo los temas de prevención, de disuasión y demás, pero al final, Mariano, si no detenemos delincuentes, tampoco va a haber un cambio allá afuera. Pero sí debemos de trabajar mucho en nuestros policías, mejores salarios, mejores prestaciones, mejores condiciones, mejor equipo y demás, para poderles y deberles exigir mucho más todavía. La posición geográfica del Estado de México, que colinda con ocho estados de la República, lo hace particularmente vulnerable, porque algunos de esos estados, por ejemplo, son Michoacán, ¿no? Obviamente la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Pero déjame entender una cosa. Tú que has estado al frente de coordinaciones estatales de policías en Coahuila, en Tamaulipas, ahora en el Estado de México, Nuevo León también. Nuevo León te toca en una etapa muy complicada. 2010, así es, muy complicada. ¿Es lo mismo allá que aquí, que allá? No, son escenarios distintos. Mira, por ejemplo, yo cuando llegué al Estado de México como comisario o coordinador de la Policía Estatal en el Estado de México, venía de Coahuila. Un escenario completamente distinto a lo que es Estado de México. Allá... ¿Violentos los dos? Dos, así, pero distintos. Coahuila, cuando menos 150,000 kilómetros de superficie, cuadrados de superficie, y poco menos de 3 millones de habitantes.
Aquí vienes y en un espacio prácticamente reducido en comparación con Coahuila, tienes 17 millones de habitantes. Ahora, cuando hablamos, y sobre todo como funcionarios, de las complejidades que tiene el Estado de México a partir de sus colindancias, pues también tenemos que considerar que nosotros somos parte de la complejidad de esos 8 estados, por la cercanía. Van 2 vías. Van 2 vías. De allá para acá y de aquí para allá. Y si por eso igual somos muy cuidadosos en el discurso, y no se trata de blindar las colindancias, se trata de coordinarnos. Bueno, sería también absurdo decir que en el Estado de México hay puros angelitos y que afuera están los demonios, ¿no? Así es. Pero ¿por qué es diferente? O sea, ya me dijiste que... Sí. Porque prevalecen escenarios distintos, incluso desde la delincuencia organizada o delincuencia común. Aquí lo que prevalece, lo que hay más es delincuencia común, por una dinámica social de movilidad y demás. Digo, no solo son los 17 millones, no solo es el parque vehicular registrado en el Estado de México, sino todo lo que converge en el día a día, sobre todo con Ciudad de México. Somos vecinos y compartimos problemáticas, compartimos un fenómeno delincuencial en el día a día. Por eso la necesidad y la importancia de estar actuando todo el tiempo de manera coordinada. Ahora, habría que poner digamos, el tema de la percepción versus la realidad sobre la mesa. Antes, tú tendrás mucha información de la que yo carezco. Se decía que Neza estaba bien pesado, que ese municipio en particular, un municipio muy pesado, muy violento, muy agresivo, muy inseguro. Ahora se habla de Ecatepec y se habla menos de Neza. Así es. Mira, también hay que considerar lo siguiente: para que un estado, un lugar sea noticia, tiene que ver con su importancia político, social, económica, industrial y demás. Si no, no es noticia, Puede ocurrir un hecho exactamente igual aquí en Ciudad de México, en Estado de México, o en algún estado del país, en el sur, por ejemplo, o en el norte, y no tiene la relevancia, no tiene la connotación y no tiene la importancia mediática en un mismo escenario. Entonces, esa circunstancia, lejos de ser una situación para justificarnos, debe ser una fortaleza. Conocemos el hecho. Si tú hablas de Neza, debo referir también que, como lo señalaste, Ecatepec hoy está todo el tiempo está siendo revisado con lupa. ¿Qué ocurre en Ecatepec? Pero lo cierto es que es un tema también político. Nosotros no nos perdemos en situaciones políticas. Nosotros debemos de conservar todo el tiempo la condición apolítica de la seguridad. Y en ese tenor atendemos cualquiera de los municipios sin importar su color. Pero no es que Ecatepec está tranquilo. No, pero también lo estamos atendiendo como atendemos cualquier otro municipio. Tú debes tener conocimiento de que en agosto del año pasado, a través de un análisis del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecen que hay 50 municipios que tienen el 42% albergando la violencia, esto reflejado a través de la Comisión de Homicidios Dolosos, 50 municipios. De ahí, de esos 50, hay 8 municipios del Estado de México, entre ellos Nezahualcóyotl y Ecatepec. A raíz de esa estrategia que se establece en ese mes del año pasado, a la fecha, de esos 8 municipios, tenemos en el ranking de los primeros 50 únicamente 5, es decir, 3 los hemos mantenido a 3 durante todo este año fuera de ese ranking de los 50 municipios más violentos. Ese es un avance, pero me queda claro, ¿qué le puede importar a la gente esa numeralia si hoy asaltan un transporte público? ¿Qué le puede importar si hoy tenemos lamentablemente una agresión a una de nuestras mujeres? Percepción es realidad. No les va a interesar a ellos la numeralia, o si ya reducimos considerablemente el robo de vehículos, que ese es un dato importante, porque detectamos también que cuál era el principal generador de la violencia en esos 8 municipios, el robo de vehículos. Porque a través del despojo de un vehículo a un ciudadano, a un usuario, era que estaban siendo agredidos físicamente con armas de fuego y podían resultar heridos o incluso podían perder la vida. Por eso la importancia de atacar este problema en específico: robo de vehículos y robo en transporte público. Ok, para no perdernos en esta conversación con Eduardo Valiente, la gran mayoría de los delitos que ocurren en el Estado de México, que generan este nivel de percepción en relación con la inseguridad,
están vinculados a delincuencia común. Esto fue lo que dijiste. Así es. No sería el mismo caso de otros estados, Guerrero, por ejemplo. Y esto lo digo yo porque lo leo todos los días en los diarios. Es mediático completamente. Que es un tema más de pleitos entre organizaciones y bandas y la droga que llega a través del mar y Acapulco y todas estas historias. Todo un es contexto, diferente. Así es. Aquí sería más delincuencia común. Sí, por eso te decía en un principio, son escenarios distintos. Y en ese tenor habrían que, o debemos atenderlos. Entonces, descomposición social, falta de valores, pobreza. Falta de oportunidades, empleo. Pero también partiendo del tema personal, igual no podemos como Estado resolverle la vida a toda la gente. Debemos generar mejores condiciones, me queda claro. Pero ¿dónde queda nuestra responsabilidad como ciudadano? Nuestra responsabilidad individual de superarnos. Ya lo dije, hay quienes tienen la vida más difícil, otras la tienen más fácil. Pero es parte del problema, definitivamente. Y sin embargo, eso no justifica que alguien salga a la calle con un cuchillo o con una pistola a atentar contra la vida de otros. Así es. Eso no justifica que cuando va la ayuda para los damnificados hacia Oaxaca, vuelque un camión en la carretera y en lugar de que la gente llegue a ayudar a levantar el camión y a que continúe su camino para llevar esos víveres a quienes nada tienen, se lo roban. Y como tampoco justifica, y eso lo tocaste hace unos minutos, que un policía sienta que no está siendo valorado como corresponde y no obtenga un salario, una remuneración que corresponda a lo que hace, como para hacer cosas indebidas. Al final es una decisión personal. Sí. Si tu proyecto personal, si es que lo tienes, no es compatible con tu proyecto institucional, pues entonces habrá que buscar otro camino, otra vía. Por eso pugnamos todo el tiempo, desde el inicio de mi gestión, en buscar mejores condiciones que les permitan desarrollar un proyecto de vida institucional, compatible con su proyecto de vida personal. Pero el servicio profesional de carrera policial. Por eso es importante. Les prometí hacer una reflexión profunda de la radiografía de la inseguridad por la que estamos pasando. Y creo que hay un muy buen ejemplo que tú lo explicas muy bien en relación con el asunto de los feminicidios. Yo he insistido mucho, he condenado muchísimo la violencia en contra de las mujeres, muchísimo, durante muchos años. Y sin embargo hoy lo que pienso, voy a decir completa mi idea, aquí sí no estoy tan limitado en el tiempo, es que el hecho de que haya muchos feminicidios habla muy mal de nosotros como sociedad. Y tú tienes incluso una escala que explica muy bien, esta es una escala científica que explica muy bien lo que pasa allá afuera. Cuando muere una mujer, cuando matan a una mujer, cuando una mujer muere a manos del esposo, del cónyuge, del galán, del exnovio, o del hermano, del papá, etcétera, en el fondo del asunto, pues todos nos vamos enojando y volteamos a ver, es que la policía no llegó a tiempo y es que es culpa del gobernador, es culpa del presidente de la República y el índice de feminicidios está por los cielos. Hay cosas tan estúpidas como un encuentro entre Chivas y América que hace que se desate el nivel de la violencia en el interior de una casa, pero eso habla mal de nosotros como sociedad en principio. De eso se trata esta plática, no de quitarle ni de ponerle méritos a la policía. Ese es otro tema, eso nos da para otra conversación. Y hay muchas cosas que señalarles, Eduardo. Así es, ser sobre todo muy objetivos, Mariano. Mira, otra vez, ya lo he dicho, creo que esta es la quinta vez, no solayo nuestra responsabilidad, pero si como ciudadanos no vemos que tenemos también una corresponsabilidad, créelo, esto nunca va a cambiar. Comentabas de este medidor, por decirlo de alguna manera, de la violencia hacia la mujer. Es un dispositivo denominado violentómetro, que lo elabora el Instituto Politécnico Nacional. Gracias a que obtuvimos su anuencia, lo hemos estado utilizando en todas las tareas que hemos estado realizando de atención de la violencia de género, de violencia feminicida. Es una escala de violencia que puede ir del 1 al 30, donde el primer nivel habla de bromas hirientes, de chantajes enseguida, de mentir, engañar, de ignorar, lo conocido como ley del hielo, de celar, de culpabilizar, descalificar, de ridiculizar.
Fíjate cómo va escalando esto. Sí, sí, o sea, ahí párate del tantito. hombre hacia la mujer, sea su novia, sea su pareja Su sentimental, papá, su papá, su hermano, así es. O sea, entonces porque empieza con bromas hirientes. Sí, así es. Y esto va escalando hasta otro punto en donde ya hay ley del hielo. Así es. Ya la ignoran. Y luego de ahí va subiendo a... Va subiendo, fíjate, en el lado izquierdo de este violentómetro son 3 niveles. Primero, una serie de cosas que ya comentamos, que tienen que ver con una recomendación para la mujer que le dice, ten cuidado, la violencia aumentará. Y después entramos a otra escala que habla donde la sugerencia es reacciona, no te dejes destruir, porque ya empieza con controlar o prohibir amistades, modos de vestir, celos, y de ahí brinca ya dramáticamente a manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, cachetear. Si una mujer, ahorita que dijiste lo del manoseo, está casada con fulanito de tal, pero ella no desea tener relaciones sexuales, y el esposo, la fuerza, la obliga, es una violación. Es una violación. Eso es una violación. Así es. Y esa es parte de la violencia que viene en esta escala. Así es. Y finalmente la otra escala, el tercer escalón, por decirlo, donde ya recomienda y le pide que necesita ayuda profesional, porque ya empieza con amenazas con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, el abuso sexual como tal y la violación, mutilar, y llega al feminicidio. Mariano, cuando desgraciadamente tenemos noticias de la muerte de una mujer, sobre todo, ojo, al interior de un hogar, necesariamente tuvo que haber pasado por estos niveles. Y ojo, de ello se debió de haber dado cuenta el hermano, el papá, el suegro, la suegra, el hijo, una serie de personas y no hicieron nada. Pueden ser corresponsables. Mira, por eso es la importancia. En el Estado de México se reformó desde el año pasado el Código Penal, y no es necesario que precise que la mujer violentada sea quien ponga la denuncia. Lo puede hacer cualquier familiar. Puede ir a denunciar al sujeto violentador, al agresor, al Ministerio Público, y se actúa en consecuencia. Entonces, cuando vean a sus niños, a los jovencitos, haciendo ese tipo de bromas a la hermanita, a la vecina, a la prima, no lo celebren, no tiene nada de gracioso, porque eso va a desencadenar en un nivel 2, luego en un nivel 3, luego en un nivel 4, y tenemos historias tristísimas de personas o de mujeres que han perdido la vida a manos de personas cercanas. Ahora, peor aún, Mariano, porque en ese inter que se cometen todos estos abusos, hay menores, sobre todo niñas, que ven esto y empiezan a normalizar ese esquema de trato. Y son patrones de conducta que se van heredando. Entonces, cuando tienen su novio, tienen su pareja, tienen sus amigos, lo ven normal, porque así ven que tratan o así las tratan en sus casas. Yo siempre digo que la mejor armadura con la que podemos vestir, en este caso concreto a nuestras mujeres, es la información. La información, y que vean que cuando ellas denuncian, hay una reacción apropiada, eficiente, eficaz de la autoridad, porque es donde también nosotros recuperamos o ganamos la confianza. ¿Cuántas de las veces nos escuchamos también quejas de los ciudadanos, de las ciudadanas? Pues es que sí reportamos, pero no hizo nada la autoridad. Eso también sucede, Mariano, y lo asumimos como una responsabilidad. ¿Hasta qué punto, con toda la sensatez y toda la razón y todo el sentido común que tiene lo que acabas de decir, y que nos tiene que hacer a nosotros reaccionar y tomar nuestra responsabilidad, pero hasta qué punto se le permite a un cuerpo de seguridad en un estado realmente actuar cuando pues claramente se ven rebasados? Simplemente no hay patrullas suficientes, no hay policías suficientes, por más que inviertan en capacitación, no falta el policía que se volvió maloso, que ya andaba en malos pasos y no lo lograron detectar. Sé que hay muchas pruebas y muchos filtros, pero siendo realistas, pues hay de todo. Sí, ¿hasta dónde se te permite realmente operar para dar resultados? Yo siento que aún con todas esas deficiencias que tú manifiestas y que son reales, sí podemos hacer más, Mariano. Definitivamente. Podemos, y no solo podemos, debemos hacer más. El oficio policial es un compromiso que se refrenda
día a día. ¿Y sabes cómo se refrenda? Con puestas a disposición, con aseguramientos de delincuentes, con servicio a la ciudadanía. Es el refrendo de la vocación, es el refrendo de la convicción. En análisis pasados detectábamos que había policías nuestros que tenían varios años sin una puesta a disposición. Y entonces como que ya se nos olvidó de qué se trata esto. Y sin caer en un juego de policías y ladrones, simplemente es una ecuación: más asegurados, más detenidos, menos delincuencia en la calle. Es de verdad tan sencillo como de explicarlo, pero es una realidad, definitivamente. ¿No están llenas ya las cárceles? Esa sería otra parte muy, muy interesante también de toda esta ecuación. Incluso, mira, nosotros tenemos 23 penales. De esos 23 penales tenemos 8 certificados por la Asociación de Correccionales de América. Son certificaciones que las paga incluso la Iniciativa Mérida, después de cumplir con una serie de indicadores que tienen que ver con respeto a derechos humanos, hacinamiento, promoción para la reinserción social. Es un tanto paradójico. A ver, comisionado, tu gente, tú los detienes, los presenta al Ministerio Público, los metes al sistema penitenciario, y ahora tú procuras su bienestar a través de una serie de esquemas que es un mandato constitucional: educación y capacitación para el trabajo, para que puedan reinsertarse a la sociedad como gente productiva. Tienes que ver con apoyos para la familia de los internos, tienes que ver con darles una serie de apoyos, insisto, que hagan asequible esa reinserción social, Mariano. O sea, ya el Ministerio Público, el juez los pudo haber juzgado, los pudo haber sentenciado, pero hoy tenemos que procurar que esa gente, cuando salga, realmente tenga mejores condiciones. Hoy día, ¿a qué se enfrenta alguien que cumple una condena o que sale por una circunstancia determinada? Allá afuera son 3 factores muy graves. Una, la desintegración o el abandono familiar. Segunda, la falta de un empleo. Y tercero, la falta de una guía espiritual. Yo no quiero meterme en un tema religioso, ni de cristianismo, ni de algo ecuménico. Sí. Pero hace falta eso. En esos 3 rubros trabajamos, Mariano, para que la gente, primero, para mantener con gran medida en orden el interior de los penales, y para que cuando salgan puedan reintegrarse a la sociedad de manera adecuada. Un mensaje final que quisieras hoy dejarnos, más en calidad de mexicano, Eduardo. O sea, tú has pasado por muchos estados, has pasado por situaciones muy, muy complicadas, muy complejas, incluyendo la parte política. Pero, ¿cuál sería ese mensaje? Que asumamos como ciudadanos en nuestros diferentes roles, pero el principal, como padres, nuestra responsabilidad de educar, de formar a nuestros hijos, a nuestras hijas como personas de bien. Que no pensemos que la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad nos los van a educar y nos los van a preparar para la vida. Podrán obtener ahí herramientas, pero lo principal es lo que nosotros les vamos a dar en el día a día, primero a través del ejemplo, y segundo, a través de hablarle de esos valores, de la importancia de ser íntegro, de la importancia de sentirse en todo momento digno, y que entiendan que no es digno para ellos hacer cosas inapropiadas. Eso sería y ayudaría, sin duda alguna, a cambiar todo un paradigma de lo que hoy estamos padeciendo. Eduardo Valiente Hernández es comisionado estatal de Seguridad Ciudadana en el Estado de México, y pues ha sido un placer platicar contigo. Dejemos en puntos suspensivos, si te parece, esta charla, y ojalá me aceptes otra invitación. Con todo gusto, Mariano. Gracias, Eduardo. A ti y a todos. Una última pregunta. ¿Qué muy valiente? Pues al menos de apellido.